Los ojos de Mark se abrieron de golpe como si una ola de hielo hubiese invadido sus pulmones. La luz de la habitación le perforó el cráneo, obligándolo a cerrar los párpados de nuevo, un acto reflejo de defensa. Había un zumbido constante en sus oídos, un sonido grave y distante de máquinas que se mezclaba con un dolor punzante que latía en su sien. Intentó moverse, pero sintió el peso de algo que inmovilizaba sus piernas. El aire olía a desinfectante áspero, frío y cortante. Poco a poco, comprendió dónde estaba. Un hospital. Aquel tipo de lugar inconfundible, donde la vida y la muerte siempre parecían estar a punto de enfrentarse en un combate silencioso. Su respiración se aceleró cuando destellos distantes comenzaron a formarse en su mente. Una carretera mojada, luces difusas y el sonido del vidrio rompiéndose. Mark, ¿estás despierto? La voz de Laura cortó el aire, suave, casi temblorosa, como si temiera ser escuchada. Abrió los ojos nuevamente, luchando contra el dolor que danzaba en la parte trasera de su cabeza, y encontró su mirada. Laura estaba sentada junto a la cama, con las manos temblorosas entrelazadas sobre su regazo. Su cabello rubio estaba desordenado y había sombras profundas bajo sus ojos azules. Parecía cansada, frágil de una manera que él nunca había visto antes. Laura, susurró con la voz áspera y oxidada. ¿Qué pasó? Ella apartó la mirada por un segundo, un instante tan breve, pero cargado de significado. Cuando volvió a mirarlo, la sonrisa débil en sus labios parecía demasiado ensayada. Tuviste un accidente, Mark, pero estarás bien. El médico dijo que tuviste suerte. Las palabras sonaron vacías, como un eco lejano. Suerte. Había algo en aquella respuesta que no encajaba, pero no logró cuestionarlo. El dolor regresó como una ola, rompiendo con fuerza en la orilla. Mark cerró los ojos otra vez, pero no antes de notar algo peculiar en Laura. Sus dedos tamborileaban nerviosamente en el borde de su falda. Un hábito que ella solo tenía cuando escondía algo. Horas o tal vez días después, no lo sabía con certeza, Mark despertó nuevamente. Esta vez, el dolor había disminuido lo suficiente como para permitirle respirar profundo y mantener los ojos abiertos. La habitación era pequeña y práctica, con paredes blancas y una única ventana por donde la luz gris de un día nublado entraba sin ceremonias. Laura seguía allí, esta vez mirando a través de la ventana, perdida en algún punto distante que él no podía ver. Su postura era erguida, tensa. No parecía una esposa al lado de su marido convaleciente, parecía más bien una centinela, esperando a que algo sucediera. Mark tragó saliva, sintiendo una incomodidad que iba mucho más allá del dolor físico. Era como si su presencia trajera más preguntas que respuestas. Laura, la llamó nuevamente. Ella se giró de golpe como si lo hubieran sorprendido. ¿Cómo te sientes?, preguntó con una calma forzada, confundido. Hizo una pausa. Observándola con más atención, ¿puedes decirme qué fue lo que realmente pasó esa noche? Solo puedo recordar destellos. Laura contuvo la respiración por un instante. Fue casi imperceptible, pero Mark conocía cada detalle de ella. Su voz salió en un tono bajo, casi un murmullo. El coche derrapó en la carretera mojada. Fue un accidente. Mark, tuvimos suerte. Era la misma respuesta, ensayada. Pero esta vez, Mark vio cómo sus ojos temblaron, una grieta en la superficie perfecta que intentaba mantener. ¿Estás segura? ¿Por qué? Hizo una pausa, porque no recuerdo que perdiéramos el control así. Recuerdo. Voces. Un sonido. Un grito. Laura dio un paso hacia atrás, cruzando los brazos en un gesto defensivo. Necesitas descansar, Mark. No fuerces la memoria. El médico dijo que eso puede llevar tiempo. Laura, ¿qué es lo que no me estás contando? Ella guardó silencio. Durante un largo momento, solo el sonido del monitor cardíaco llenó el espacio entre ellos. Entonces, como si una cortina hubiera caído. Su rostro se suavizó, pero sus ojos perdieron el brillo. Nada, Mark. No hay nada que contar. Pero lo había. Lo sabía. Como cuando se sentía un temporal aproximarse, incluso sin mirar el cielo. Estaba en el aire, pesado y eléctrico. Mark fue dado de alta 2 días después, con instrucciones de descansar y evitar esfuerzos. Laura lo llevó a casa, conduciendo en silencio por una carretera que él creía no haber visto antes. Cuando llegaron, la casa parecía diferente. Tal vez eran las luces más tenues de lo que recordaba. O el hecho de que el olor a café tan constante en aquella cocina había desaparecido. Todo parecía sutilmente fuera de lugar. Como si alguien hubiese movido cada objeto lo justo para que pareciera ajeno. Mientras subía las escaleras con dificultad, Mark sintió algo bajo sus pies descalzos. Se detuvo. Un pequeño crujido resonó. Agachándose, encontró un fragmento de vidrio, pequeño, pero afilado. Era casi idéntico a los que todavía pulsaban en sus sueños, esparcidos sobre el asfalto mojado. ¿Cómo llegó esto aquí?, murmuró para sí mismo. ¿Qué dijiste?, llamó Laura desde la habitación. Nada. Mark sostuvo el fragmento de vidrio entre los dedos, sintiendo el borde afilado presionando su piel. Por alguna razón,
Aquella pequeña cosa parecía contener más verdades de las que Laura estaba dispuesta a contar. Y necesitaba saberlas. Mark recorrió el pasillo de la casa con pasos lentos, apoyándose en la barandilla para no perder el equilibrio. Cada pared, cada rincón familiar, ahora le resultaba extraño, como si no perteneciera del todo a ese lugar. La casa, que solía ser un refugio, ahora tenía un silencio espeso, denso como niebla. Laura lo seguía de cerca, en silencio, cuidando cada movimiento que él hacía. Deberías descansar, Mark, dijo ella, en un tono casi suplicante. Estás débil y no quiero que te esfuerces. Estoy bien, respondió Mark, sin mirarla. Su voz era firme, pero distante. Al entrar a la sala, su mirada se detuvo en la mesa de centro. Algo faltaba, aunque no podía precisar qué. Un vacío casi imperceptible, pero presente. Fue entonces cuando lo vio, un pequeño pedazo de vidrio brillante, atrapando la luz de la ventana. Laura, dijo él con voz queda, sosteniendo el vidrio entre sus dedos. ¿Por qué hay pedazos de vidrio aquí? Ella palideció y respondió rápido, demasiado rápido, seguramente de algo que se rompió. Nada importante. Mark la miró, sintiendo que las piezas rotas del accidente también habitaban entre ellos. El misterio apenas comenzaba. El silencio de la noche era casi opresivo. Mark yacía en la cama, con la mirada fija en el techo, como si pudiera encontrar respuestas en las sombras proyectadas por la lámpara de la esquina. Habían pasado 2 días desde que volvió a casa, pero el vacío en su mente seguía ahí, acechando. De repente, cerró los ojos con fuerza, intentando forzar los recuerdos. Su respiración se aceleró cuando destellos de imágenes invadieron su mente. La carretera mojada apareció frente a él, más nítida esta vez. Las luces de un coche en dirección contraria. El sonido de neumáticos resbalando y luego voces. Una discusión. Cálmate, Mark, no puedes seguir así. La voz de Laura retumbó en su mente, cortante y desesperada. Sus ojos se abrieron de golpe. El corazón latía con fuerza, como si quisiera salir de su pecho. Mark se incorporó en la cama, pasándose las manos por el rostro sudoroso. Miró hacia el lado de Laura. Estaba vacía. Apenas había notado que ella no dormía a su lado. Bajó lentamente las escaleras. El crujido de la madera bajo sus pies sonaba más fuerte en aquella casa en penumbras. Se detuvo al llegar a la sala. Laura estaba de pie, cerca de la ventana, con el teléfono pegado al oído. No puedo seguir así, susurró ella, él está empezando a recordar cosas. El corazón de Mark se detuvo un instante. Laura giró la cabeza y vio a Mark en el umbral de la sala. Cortó la llamada de inmediato y su rostro perdió todo color. ¿Con quién hablabas?, preguntó Mark con voz grave. Laura lo miró fijamente, sin responder. Mark avanzó un paso, sus manos temblando ligeramente. Laura, ¿con quién hablabas?, insistió, esta vez con más fuerza. Laura titubeó, buscando una respuesta rápida. Era solo mi madre. Mark negó lentamente con la cabeza. Algo en su interior gritaba que eso no era cierto. ¿Qué está pasando, Laura? ¿Qué es lo que no me estás contando? Ella tragó saliva y dio un paso hacia atrás, como si necesitara distancia. Necesitas descansar, Mark dijo con voz suave, aunque sus ojos estaban llenos de una mezcla de culpa y miedo. No puedes seguir así, Mark no respondió. Solo sintió como el peso del silencio volvía a caer sobre ellos, como un muro invisible que los separaba cada vez más. Por ahora, las preguntas seguían sin respuesta, pero Mark estaba decidido a encontrarlas. El sol apenas comenzaba a filtrarse entre las cortinas cuando Mark escuchó el ruido. Un golpe suave, como si alguien llamara a la puerta de entrada. Abrió los ojos con pesadez, todavía atrapado entre el sueño y la vigilia. Se sentó en la cama, frotándose los ojos, y luego escuchó algo más, susurros bajos. Laura estaba hablando con alguien. El aire frío de la mañana lo golpeó al levantarse. Se colocó un suéter y, con pasos silenciosos, bajó las escaleras. Desde el último peldaño, pudo ver la silueta de un hombre parado justo en la entrada, apenas dentro de la casa. Era alto, con el cabello oscuro y una chaqueta de cuero negra que relucía bajo la tenue luz. Laura le hablaba en voz baja, como si estuviera intentando que nadie más los escuchara. Te dije que esto no es el momento, murmuró Laura, con evidente incomodidad. No puedes evitarlo para siempre, respondió el hombre con firmeza. Él va a saberlo tarde o temprano. Mark se tensó. Cada músculo de su cuerpo le decía que algo no estaba bien. ¿Quién es?, preguntó con voz seca desde el pasillo. Laura se giró con un sobresalto, su rostro empalideció al verlo parado ahí. El hombre también lo miró, su expresión indescifrable. Mark, dijo Laura, intentando recuperar la compostura, no deberías estar levantado tan temprano. Te pregunté quién es él, insistió Mark, avanzando lentamente hacia la puerta. El hombre no respondió. Simplemente dio un paso hacia atrás, saliendo a la calle. Y Laura, con un gesto nervioso, cerró la puerta rápidamente detrás de él. El sonido del cerrojo retumbó en la casa silenciosa. ¿Quién era?,
repitió Mark, su voz ahora cargada de desconfianza. Nadie importante, respondió Laura, evitando su mirada. Un amigo. De la familia. ¿Un amigo? ¿Desde cuándo recibes visitas en secreto? Mark frunció el ceño. Escuché lo que decías. ¿Qué es lo que no puedo saber? Mark, basta, cortó ella, su tono más firme de lo habitual. No te preocupes por eso. Solo, descansa. Mark la observó, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que Laura estaba mintiendo. Ese hombre no era un amigo. Y lo que habían dicho significaba algo más. Pero, ¿qué era lo que ella tanto se empeñaba en esconder? Mientras Laura subía las escaleras, Mark miró por la ventana. A lo lejos, el hombre de la chaqueta negra se alejaba, perdiéndose entre las sombras de la calle. Un escalofrío le recorrió la espalda. Ese hombre tenía respuestas, y él iba a encontrarlas. Mark no pudo ignorar la sensación que lo atormentaba. Algo no encajaba, y Laura no iba a decírselo. Cada palabra evasiva, cada mirada nerviosa, se acumulaban en su mente como piezas dispersas de un rompecabezas. Necesitaba respuestas, y no las encontraría solo. A la mañana siguiente, mientras Laura estaba afuera, Mark se sentó frente al teléfono. Miró la pantalla durante varios minutos antes de marcar el número que un antiguo compañero de trabajo le había dado hace años. Samuel Reed, investigador privado. Samuel, necesito tu ayuda. La voz al otro lado del teléfono respondió con calma, aunque con un toque de curiosidad. ¿De qué se trata? Es complicado, dijo Mark. Con un nudo en la garganta, necesito que averigües lo que realmente pasó en un accidente de coche. Y lo que mi esposa está escondiendo. Hubo una breve pausa. Puedo encargarme. Mándame los detalles y nos reunimos mañana. Colgó el teléfono con una mezcla de alivio y culpa. Sabía que Laura no aprobaría esto, pero su silencio solo lo estaba volviendo loco. Si ella no iba a contarle la verdad, él la encontraría por sí mismo. Al día siguiente, Mark se reunió con Samuel en una cafetería discreta del centro. Samuel era un hombre de mediana edad, con cabello corto y entrecano, mirada aguda y una libreta siempre en la mano. Escuchó con atención mientras Mark relataba todo, el accidente, la actitud de Laura, los fragmentos de vidrio y, sobre todo, el hombre misterioso. ¿Qué puedes hacer con esto?, preguntó Mark al final. Samuel esbozó una sonrisa leve. Más de lo que crees. Si hay algo que tu esposa no te está diciendo, lo averiguaré. Mark asintió, sintiéndose aliviado por primera vez en días. Esa noche, Mark volvió a casa con una sensación extraña en el pecho. Laura estaba en la cocina, preparando té, como si todo estuviera bien. La observó en silencio, notando sus movimientos mecánicos, casi automáticos. De repente, ella habló sin girarse. ¿Dónde estuviste hoy? El corazón de Mark dio un vuelco. Salí a dar un paseo, respondió, intentando sonar casual. Laura se giró lentamente, con la tetera en la mano y una expresión difícil de leer. No deberías salir solo todavía. El médico dijo que necesitabas descansar. Estoy mejor, respondió él, mirándola fijamente. No tienes que preocuparte tanto. Laura forzó una sonrisa. Pero su mirada lo atravesaba. Como si supiera que no le estaba diciendo toda la verdad. Un silencio incómodo se instaló entre ellos, lleno de cosas no dichas. 2 días después, Samuel llamó. Tenemos que hablar. Encontré algo que podría interesarte. El corazón de Mark comenzó a latir con fuerza. ¿Qué encontraste? No por teléfono, respondió Samuel. Reúnete conmigo en el parque a las 5. Mark colgó, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Había llegado el momento de empezar a unir las piezas. Fuera lo que fuera que Samuel había descubierto. Estaba a punto de cambiarlo todo. Mark se sentó en el banco del parque, los dedos tamborileando con impaciencia sobre sus rodillas. El viento frío agitaba las hojas de los árboles, y cada crujido le parecía un sonido más fuerte de lo normal. Miraba a su alrededor, buscando a Samuel entre los transeúntes. El investigador no tardó en aparecer, caminando con paso firme, su chaqueta oscura ondeando como una sombra. Gracias por venir, dijo Samuel, sentándose junto a él. Su tono era bajo, casi conspirativo. ¿Qué encontraste?, preguntó Mark con el corazón latiendo a 1000 por hora. Samuel sacó un sobre de papel manila de su bolsillo y se lo entregó a Mark. El hombre lo tomó con manos temblorosas y lo abrió. En su interior, varias fotos lo miraban como fantasmas que habían esperado ser encontrados. Laura, en una de ellas, Laura estaba sentada en un café, hablando con el hombre de la chaqueta negra. En otra, él le entregaba algo de un sobre, y Laura lo tomaba con una expresión seria. Mark sintió que la sangre le hervía. ¿Cuándo fueron tomadas?, preguntó. Su voz apenas un susurro. Hace 2 días, respondió Samuel. Tu esposa ha estado reuniéndose con él desde el accidente. Parece que no quiere que sepas algo. Mark se quedó mirando las fotos, sintiendo una mezcla de enojo y confusión. ¿Sabes quién es él? Samuel negó lentamente. Aún no. Pero estoy cerca. Estoy revisando contactos y antecedentes. Lo que sí puedo decirte es que no parece un simple amigo. Algo más está pasando aquí.
Mark apretó las fotos con fuerza. Laura le estaba mintiendo y ahora tenía pruebas. Pero eso solo habría más preguntas. ¿Qué le ocultaba? ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué lo mantenía en secreto? Quiero saberlo todo, Samuel, dijo Mark, mirando al investigador con determinación. No importa lo que cueste. Samuel asintió con un leve gesto. Déjamelo a mí. Pero ten cuidado, Mark. A veces, la verdad puede ser más dolorosa de lo que esperas. Mark guardó las fotos en el sobre y se levantó. El peso de las imágenes colgando de sus manos como si fueran de plomo, mientras caminaba hacia su casa. El rostro de Laura invadía su mente. Su esposa, aquella mujer en la que había confiado ciegamente, escondía algo que podría destrozarlos a ambos. Esa noche, Laura notó la distancia en Mark. Él apenas habló durante la cena y evitó mirarla a los ojos. Finalmente, ella rompió el silencio. ¿Estás bien? Mark la observó, intentando leer en su mirada, buscando señales de culpa o arrepentimiento. ¿Por qué me lo preguntas? Respondió con frialdad. Pareces distante, dijo Laura, intentando sonreír. Me preocupas. Mark dejó el tenedor sobre la mesa. El sonido metálico retumbando en la habitación silenciosa. ¿Hay algo que quieras decirme, Laura? Ella se tensó ligeramente, pero recuperó la compostura en segundos. Decirte. No entiendo. ¿Estás segura? Insistió Mark, sus palabras afiladas como cuchillos, porque siento que estás escondiendo algo. Algo que no quieres que sepa. Laura lo miró, sus ojos brillando bajo la luz tenue del comedor. Mark, por favor, no empieces con esto otra vez. El médico dijo que no debías forzar tu memoria. Todo fue un accidente. Mark se levantó de la mesa, incapaz de contenerse. No me mientas, Laura, dijo, su voz elevándose. Lo vi con mis propios ojos. Sé que te has estado reuniendo con ese hombre. ¿Quién es? Laura se puso de pie de golpe, sus labios temblando. No tienes idea de lo que estás diciendo, gritó ella, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Yo solo intentaba protegerte. ¿Protegerme? ¿De qué? Mark la miró con dureza. Necesito la verdad. Laura, ya no puedo seguir así. Laura se quedó en silencio, respirando con dificultad. Finalmente, sus hombros cayeron, como si todo el peso del mundo la aplastara de repente. Está bien, susurró, con la voz rota. Te diré la verdad, pero no aquí. Mark sintió como el suelo bajo sus pies parecía tambalearse. Laura lo miró con tristeza, como si estuviera a punto de confesar algo que podría destruirlo todo. Mañana, continuó ella, mañana te contaré todo. El corazón de Mark retumbó con fuerza. Había llegado el momento. El amanecer apenas despuntaba cuando Mark despertó. El aire en la habitación era pesado, cargado con un silencio que no lo dejaba respirar con tranquilidad. Hoy Laura le contaría la verdad. Eso había prometido la noche anterior, pero él ya no confiaba en sus palabras. Algo más estaba a punto de salir a la luz. Algo que quizás cambiaría todo. Laura aún dormía. Su rostro parecía tranquilo, casi ajeno a los días cargados de tensión que estaban viviendo. Mark la observó unos segundos antes de levantarse y vestirse en silencio. No podía quedarse quieto, no ahora. Necesitaba respuestas. Mientras preparaba café, su teléfono vibró. Miró la pantalla. Samuel Ruiz. Samuel, respondió con un nudo en la garganta. ¿Encontraste algo? Sí, respondió Samuel, con tono grave. Encontré a alguien que estuvo allí la noche del accidente. El corazón de Mark dio un salto. ¿Quién? ¿Qué sabe? Una mujer que vive cerca del lugar del accidente. Dice que vio lo que pasó. Podemos ir a hablar con ella ahora mismo. Si quieres. Mark no lo dudó. Dame la dirección. Salgo ya. Samuel y Mark llegaron a una pequeña casa al borde de la carretera, no muy lejos del lugar donde ocurrió el accidente. El lugar era modesto, con una cerca de madera desgastada y un jardín cubierto de maleza. Una anciana abrió la puerta. Sus ojos grises y su mirada profunda daban la impresión de que había visto más de lo que quería contar. ¿Usted es la señora Elena?, preguntó Samuel con amabilidad. Sí, respondió ella con voz rasposa. ¿Ustedes vienen por el accidente, no? Mark asintió, su garganta seca. Por favor. Necesito saber qué vio esa noche, dijo él con urgencia. La mujer los invitó a entrar y los condujo a una sala pequeña con muebles antiguos. Se sentó en una mecedora y los miró con detenimiento antes de comenzar. Aquella noche llovía mucho, empezó, su voz entrecortada. Estaba acostada, pero no podía dormir por el ruido de la tormenta. Miré por la ventana y vi las luces de un coche en la carretera. No iba tan rápido, pero de repente algo pasó. ¿Qué pasó?, preguntó Mark, inclinándose hacia adelante. Vi a una mujer salir del coche, respondió la señora Elena. Se bajó apresuradamente, como si estuviera discutiendo con alguien dentro. Luego hubo un ruido, como si el coche hubiera perdido el control. Mark sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Estás segura?, preguntó él. Casi sin voz, ¿vio salir a alguien antes del accidente? La anciana sintió. Sí, estoy segura. Era una mujer con el cabello largo y rubio,
Corría bajo la lluvia, pero luego todo pasó tan rápido, el coche giró, y después solo escuché el golpe. Laura, no había duda. Laura había salido del coche antes del accidente. ¿Por qué no se lo había dicho? ¿Por qué le había ocultado algo tan importante? Samuel miró a Mark con seriedad. Esto lo cambia todo, dijo en voz baja. Mark se levantó, sintiendo una mezcla de enojo, dolor y confusión. Necesitaba confrontar a Laura. Ya no había espacio para mentiras. Gracias, señora Elena, dijo con dificultad antes de salir de la casa. De regreso a casa, Mark apenas podía contener sus pensamientos. Las palabras de la anciana retumbaban en su mente. Vi a una mujer salir del coche. Laura había estado consciente, había salido y lo había dejado allí. Cuando abrió la puerta de la casa, encontró a Laura sentada en el sofá, con las manos entrelazadas y la mirada perdida. Al verlo, intentó sonreír. Pero Mark no le dio oportunidad. ¿Por qué no me lo dijiste?, le espetó con voz temblorosa. Laura lo miró confundida. ¿De qué estás hablando? ¿Qué te vi, Laura?, gritó Mark. Tirando las llaves sobre la mesa, saliste del coche antes del accidente. Una testigo te vio. Laura palideció, sus labios temblando. Mark y yo, dime la verdad. La interrumpió, furioso. ¿Por qué saliste del coche? ¿Por qué me dejaste allí? Laura se cubrió el rostro con las manos, sollozando. No quería que esto saliera así. Gritó entre lágrimas. Yo intenté ayudarte, pero todo pasó tan rápido. Mark sintió que su corazón se rompía. Las lágrimas de Laura no hacían más que aumentar su confusión y dolor. ¿Qué fue lo que pasó realmente, Laura?, susurró, su voz ahora débil. ¿Qué estás escondiendo? Laura lo miró a los ojos, sus mejillas surcadas por lágrimas. Está bien, dijo finalmente, te contaré todo. Pero prométeme que escucharás hasta el final. Mark asintió, sabiendo que estaba a punto de enfrentarse a una verdad que podría cambiarlo todo. Mark sintió como el aire se hacía pesado, casi irrespirable, mientras Laura permanecía sentada frente a él. Sus ojos, aún húmedos de lágrima, evitaban encontrarse con los suyos. Las palabras de la anciana testigo seguían retumbando en su mente. Vio a una mujer salir del coche. Ahora, por fin, Laura había prometido contarle todo. ¿Por qué saliste del coche, Laura?, preguntó Mark, su voz baja pero firme. ¿Por qué me dejaste ahí? Laura respiró hondo. Sus manos temblorosas aferradas a los bordes de su falda, sus labios se abrieron varias veces, como si intentara encontrar las palabras correctas, pero lo único que consiguió fue un susurro apenas audible. Discutíamos esa noche, Mark comenzó, finalmente, lo habías olvidado. Pero tú lo sabías, sabías sobre Daniel. El nombre golpeó a Mark como un puñetazo en el pecho. ¿Daniel?, repitió, incrédulo. Laura sintió con la mirada clavada en el suelo. Daniel, y John, continuó ella, su voz apenas un hilo, cometí un error. Fue hace meses, antes del accidente, pero tú te enteraste esa noche, y discutimos en el coche. La lluvia, los gritos, todo se descontroló. Mark se quedó inmóvil, como si el mundo entero hubiera dejado de girar. Los recuerdos fragmentados comenzaron a encajar lentamente. El sonido de voces, los gritos, su propia furia incontrolable. Habían discutido. Intenté bajarme del coche, prosiguió Laura. Con lágrimas deslizándose por sus mejillas, estaba asustada. No quería seguir discutiendo contigo. Pensé que si salía, te calmarías. Pero cuando abrí la puerta, todo pasó demasiado rápido. Mark cerró los ojos, el peso de sus palabras cayendo sobre él como una losa. Recordaba el volante resbalando entre sus manos, los neumáticos perdiendo tracción en el asfalto mojado. La furia cegadora que había sentido segundos antes. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó con la voz rota. Porque tenía miedo, respondió Laura, miedo de que me culparas, miedo de que nunca me perdonaras. Yo nunca quise que esto pasara, Mark. Jamás. Mark pasó las manos por su rostro, intentando procesar todo. La verdad había salido a la luz, pero en lugar de sentirse aliviado, sentía que se hundía más y más en un mar de incertidumbre. ¿Y él?, preguntó de repente, ¿qué tiene que ver Daniel en todo esto? Laura tragó saliva, sus manos temblando aún más. Daniel vino a verme después del accidente, admitió ella. No por lo nuestro, sino porque quería asegurarse de que yo estuviera bien. Pensaba que podría ayudar, pero solo lo complicó todo. ¿Ayudar? Mark soltó una risa amarga. ¿O quería cubrir algo más? No lo sé, respondió Laura con sinceridad. Solo sé que él tiene miedo de algo. Y yo también. El silencio se extendió entre ellos, profundo y cortante. Mark se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando hacia el vacío. Las piezas comenzaban a encajar, pero una parte de él aún se resistía a creerlo. El accidente, la discusión, Daniel, todo estaba conectado, pero había algo más. Lo sentía. Esto no termina aquí, dijo Mark. Sin girarse, necesito hablar con él. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Laura, alarmada. Mark se volvió hacia ella, su mirada firme. Saber toda la verdad, cueste lo que cueste. Mark condujo hacia la dirección que Samuel le había dado.
El nombre Daniel resonaba en su mente como un eco constante. Ya no era suficiente saber que Laura ocultaba algo. Ahora necesitaba enfrentarse cara a cara con el hombre que había sido la causa de su discusión aquella fatídica noche. La lluvia, como una vieja amiga, regresaba. Las gotas golpeaban el parabrisas y, por un momento, las luces distantes en la carretera lo transportaron de nuevo a aquella noche. «Concéntrate», murmuró para sí mismo, aferrándose al volante. Cuando llegó al pequeño café donde habían acordado encontrarse, vio a un hombre sentado en una mesa junto a la ventana. Daniel. No necesitaba confirmación, lo supo de inmediato. Alto, con cabello oscuro perfectamente peinado. Vestía una chaqueta gris impecable y sostenía una taza de café con calma estudiada. Parecía alguien que no esperaba perder el control de nada, y eso hizo que la rabia de Mark creciera aún más. Respirando hondo, Mark empujó la puerta del café y se acercó. El tintineo de la campanilla hizo que Daniel levantara la mirada. Sus ojos oscuros encontraron los de Mark y durante un segundo, la tensión entre ambos era casi palpable. «Tú eres Daniel», dijo Mark, sentándose sin invitación. Daniel dejó la taza sobre el platillo, sin apartar la mirada. «Tú debes ser Mark». El tono calmado de su voz solo irritó más a Mark. ¿Cómo podía este hombre actuar con tanta tranquilidad? ¿Por qué estabas con Laura después del accidente?, disparó Mark sin rodeos. Daniel arqueó una ceja y apoyó los codos sobre la mesa. «¿Qué te ha contado Laura?» «Que viniste a ayudarla», respondió Mark con amargura, «pero no te creo». «¿Qué pasó realmente esa noche?». Daniel exhaló lentamente, como si estuviera sopesando sus palabras. «Escucha, Mark, no vine aquí para pelear contigo. Si Laura no te lo ha contado todo, es porque estaba tratando de protegerte». «¿Protegerme?». Mark soltó una risa amarga. «¿De qué?». «De ti», no respondió Daniel con firmeza, «de lo que podrías descubrir sobre ti mismo». Mark frunció el ceño, sintiendo como la confusión crecía. «¿De qué estás hablando?». Daniel bajó la voz, su tono adoptando una seriedad que hizo que Mark se tensara aún más. «Laura no te ha contado todo porque tiene miedo de lo que puedas recordar. Lo que pasó esa noche no fue solo un accidente, Mark. Fue una consecuencia». «¿Una consecuencia de qué?». Mark golpeó la mesa con el puño, perdiendo la paciencia. «Dímelo de una vez». Daniel lo miró fijamente. «De lo que tú hiciste». «Mark». El corazón de Mark se detuvo un instante. «¿Qué quieres decir?». «La discusión, Mark. Tú estabas al volante, y estabas fuera de control. Laura intentó bajarse del coche porque tenía miedo. El accidente fue culpa tuya». Las palabras cayeron como un trueno sobre él. Su respiración se aceleró y sintió como si el suelo bajo sus pies estuviera a punto de desmoronarse. «No», susurró, negando con la cabeza. «No puede ser». «Lo siento», Mark, dijo Daniel con voz grave, «pero esa es la verdad que Laura no quiere que enfrentes». Mark salió del café como un zombi. Las palabras de Daniel retumbando en su cabeza. «El accidente fue culpa tuya». Su mente era un torbellino de imágenes fragmentadas. Sus manos aferrando el volante, los gritos de Laura, el coche derrapando sobre el asfalto mojado. ¿Era verdad? ¿Había sido él quien había causado todo esto? Al llegar a casa, Laura lo estaba esperando en la sala. Al ver su expresión, supo de inmediato que algo había cambiado. «¿Hablaste con él?», preguntó ella con voz temblorosa. «Sí», respondió Mark, su voz apenas un susurro. «Me lo dijo todo, Laura. Todo». Laura cerró los ojos y respiró hondo, como si finalmente hubiera llegado el momento que tanto temía. «Mark, yo intenté protegerte porque no quería que cargaras con esto. No fue solo tu culpa. Ambos perdimos el control esa noche. Pero fui yo quien causó el accidente», dijo él, mirando al suelo. Laura se acercó y tomó sus manos. «Mark, no importa lo que pasó. Estamos vivos y tenemos que seguir adelante. Pero para hacerlo, necesitas perdonarte a ti mismo». Mark la miró, sus ojos llenos de dolor y arrepentimiento. Las piezas finalmente encajaban, pero el peso de la verdad era casi insoportable. «No sé si puedo hacerlo», susurró. Laura lo abrazó con fuerza, como si intentara sostenerlo en un mundo que amenazaba con derrumbarse. «No estás solo». «Mark, no lo estás». El silencio en la casa era ensordecedor. Mark estaba sentado en el borde de la cama, con las manos temblorosas apoyadas en sus rodillas y la mirada fija en el suelo. La confesión de Daniel seguía retumbando en su mente como un eco interminable. «El accidente fue consecuencia de tus actos». Las imágenes difusas ahora eran nítidas. La discusión, los gritos de Laura, la lluvia. Había sido él. La puerta del cuarto se abrió suavemente y Laura apareció, su rostro cansado y marcado por las lágrimas. Se acercó con cuidado, como si temiera que él pudiera romperse en pedazos. «Mark», su voz era apenas un susurro. Él no respondió. Su pecho subía y bajaba con dificultad, tratando de encontrar algo de aire en medio del peso abrumador de sus pensamientos. Laura se sentó frente a él, tomando sus manos entre las suyas. Estaban frías. «Mark, escúchame. Ya no puedes cambiar lo que pasó.
La culpa te está consumiendo, pero no puedes seguir así. ¿Cómo?, murmuró él. Finalmente levantando la mirada, ¿cómo puedo seguir adelante sabiendo que fui yo quien casi nos mata? Laura negó con la cabeza, su expresión llena de ternura y dolor. No estabas bien esa noche. Ambos perdimos el control. No fue solo tu culpa, Mark. No puedes cargar con todo esto tú solo. Mark apartó las manos, levantándose de golpe. Pero fui yo quien manejaba. Laura, su voz se quebró, te grité. Te ignoré, perdí el control. Puse nuestras vidas en peligro. Laura se puso de pie también, mirándolo fijamente. ¿Y crees que, dejar que la culpa te destruya, cambiará algo? Dijo, su voz firme y temblorosa a la vez. Nos levantamos de ese accidente vivos. Mark, vivos. ¿Qué sentido tiene seguir atrapados en esa noche? Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Mark. No recordaba la última vez que se había sentido tan vulnerable, tan roto. No puedo perdonarme, murmuró, con voz apenas audible. Laura se acercó y lo abrazó con fuerza, como si intentara unir todas las piezas rotas de su corazón. Entonces déjame ayudarte a hacerlo, susurró ella, aferrándose a él, porque te amo, Mark, y no voy a dejar que esto nos destruya. Por primera vez en días, Mark permitió que las lágrimas fluyeran libremente. El peso que había cargado sobre sus hombros comenzó a desmoronarse muy lentamente, como una montaña que finalmente cedía ante el viento. ¿Y si no soy suficiente?, preguntó él, entre sollozos. Eres suficiente, respondió Laura, mirándolo a los ojos, y juntos podemos reconstruir lo que se rompió. Horas después, Mark y Laura estaban sentados en el sofá, uno al lado del otro. La tormenta había cesado, y la luz del atardecer entraba por la ventana, pintando la sala de tonos dorados. No había más secretos entre ellos, solo una verdad difícil de aceptar y la voluntad de seguir adelante. Laura apoyó la cabeza en su hombro y murmuró, vamos a estar bien, Mark. Todo esto quedará atrás. Él tomó su mano con delicadeza y asintió, mirando hacia el horizonte a través de la ventana. La vida es demasiado corta para perderla en lo que no podemos cambiar, respondió, con voz firme, aunque aún rota. Tenemos que seguir adelante. Laura sonrió débilmente, y por primera vez, Mark sintió que había una chispa de esperanza en medio de toda la oscuridad. Juntos, reconstruirían lo que el accidente había intentado destruir. ¿Qué recuerdos te ha traído esta historia? Compártelo con nosotros en los comentarios. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte a Doghouse. Cada contenido lo creamos con mucho cariño y dedicación pensando en ti. Y tu apoyo nos inspira a seguir trayendo historias especiales. Gracias por ser parte de este viaje y nos vemos en el próximo video.